Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, que nos has ayudado a llevar adelante este programa que tiene la finalidad de conocerte mejor a ti para amarte más a ti y al prójimo. Te damos gracias. Haz que podamos profundizar cada vez más tu misterio, que es el misterio de la creación, el misterio de Jesucristo, el misterio del amor tuyo para todos nosotros, que nos llamas por nombre y que nos vas recogiendo donde quiera moramos para llevarnos contigo. Decías a los apóstoles: yo voy a regresar y me los llevaré conmigo. Te damos gracias, Señor, porque eres la fuente de la esperanza, la fuente de la paz, la fuente de la seguridad humana, pero suficiente para hacernos llevar adelante una vida en la serenidad profunda. Gracias, Señor. Te pedimos por todas las personas que en torno a nosotros, en nuestras naciones centroamericanas y en las naciones de donde están los que participan en esta clase. Tanta gente que sufre, especialmente ahora por esta pandemia. Danos a todos, Señor, la fuerza para vivir una vida, seguir viviendo una vida en la paciencia, en la humildad, en la dignidad, cómo afrontar el Getsemaní que nos está tocando a todos. Virgen Santísima, acompáñanos en todo esto, en la reflexión y en la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a escuchar el capítulo 5 del podcast titulado Dios no es bipolar. Ahí está mojado, ahí está mojado. El ser instinto destructor. Dios es solo amor y el amor es vida. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.
lo que me ha al mismo tiempo sostenido, pero lo que ha surgido en mí, nueva visión teológica, o al menos muchos puntos nuevos de teología, que yo he encontrado a lo largo de esta experiencia algo dramática, aunque el drama lo sufrían los pobres, por decirlo así. Yo solo trataba de acompañar, porque evidentemente nuestra vida es un poco diferente. Pero al mismo tiempo que me sostenía, al mismo tiempo me nacían intuiciones teológicas nuevas que según mi instinto lógico, del cual he hablado, me parecían tan evidentes. La primera, la más grande, es Dios es solo amor. Dios es solo amor. Y aquí yo decía, pero a nosotros nos han predicado, nos han enseñado un Dios bipolar, que abres una página de la Biblia y encuentras a un Dios todo amor, te ha amado con amor eterno, etc. Hasta un libro sagrado, como es el Cantar de los Cantares. El amor personificado, digamos, en telenovela, como está en ese libro. Bien bonito, por cierto. A nosotros nos han enseñado un Dios así de tierno. Y sin embargo, abres otra página y sale un Dios que manda matar a todo el mundo. Leer Ezequiel capítulo 9, me parece. Cuando Dios manda matar a todo el mundo, sin compasión, dice allí. Bueno, entonces, ese Dios es un Dios tierno que ama, es un Dios amor, misericordia, o es un Dios que al mismo tiempo que es así, pero cuando se enfada, hace como uno de nuestros hombres o de nuestros jefes o de nuestros capos de la mafia, que se pone furioso y extermina a todo el mundo. Absolutamente he pensado, he sentido a un momento dado de esta historia de que acabo de contar, porque esto ha pasado precisamente en Centroamérica, no en Italia. En Italia no sé qué habría entendido de Dios. Y yo siempre agradezco al Señor de haberme traído a Centroamérica porque me ha hecho entender tantas cosas de Él que me parece que no habría comprendido en otras situaciones. Entonces, Dios es solo amor. Y yo a veces me pregunto cómo Santo Tomás, San Buenaventura, los grandes teólogos, no sentían la lógica de eso, que Dios es solo amor. Y si uno es amor, entonces no es otra cosa. No es que un día puede ser amor y otro día puede ser venganza, puede ser rabia, puede ser instinto destructor. Dios es solo amor y el amor es vida. Por lo tanto, en el amor no cabe nada de lo que destruye al ser humano. Una intuición que naturalmente la historia habrán habido tantos que han tenido estas cosas, pero yo hablo de lo que yo he descubierto y que esta realidad centroamericana me ha ayudado a descubrir. Por eso son 47 años que estoy aquí y aquí me quedo.
Sí, agradezco siempre al Señor, porque en medio de este drama, de ver tantos sufrimientos y tratar de hacer algo, eso se ha movido el corazón, se ha movido la mente, se ha movido la voluntad de hacer algo bueno. La intuición de que Dios es solo amor. Y ahí he empezado a escribir en estos últimos 10 años y a poner por escrito, y ayuda a mí también a recordar toda la lógica de este Dios es amor. Yo digo, con la filosofía, por eso el instinto lógico, pero esta es una cuestión filosófica. Uno que razona tiene que decir, si es amor no puede ser otra cosa. Una madre que es amor, no puedes tú oírla decir, este hijo yo lo voy a matar, que se acabe. Lo quería, pero ya lo que hizo ya no me gusta y que se vaya, que lo maten. No. La lógica no permite este tipo de cambios. El instinto es lógico que me ha llevado a tener esta intuición mía personal profunda de que Dios es solo amor. Y naturalmente, con esta luz, es cuando uno tiene una luz, con esa luz va encontrando tantas confirmas. Y yo he ido encontrando tantas confirmas de eso. La confirma más grande en el Evangelio. Cuando San Juan, Jesús que cuenta la parábola del hijo pródigo, ese padre que abraza a este hijo con una ternura increíble, y era un hijo que lo había ofendido, cuando en la cultura hebrea decir dame la heredad significa cuando te mueres, y como ya no te mueres, bueno, dame la heredad al menos, esa es la que me interesa. Y luego poner la familia por el suelo con el tipo de vida que iba haciendo. Este hijo es siempre amado por ese padre, siempre estaba esperando que regresara. En efecto, esa vez que lo vio inmediatamente de lejos, estaba siempre mirando por dónde venían las caravanas, por si venía este hijo. Y ese día que lo vio, él empezó a correr hacia el hijo y lo abraza y él ordena, encarga una fiesta. El hijo quiere explicar y pedir disculpa. El padre no está en eso, no le interesa eso. Al padre le interesa que este hijo ya regresó y ya no está en el peligro y ya lo va a tener con él. Y Jesús cuenta esta parábola precisamente para decir cómo es Dios. Está en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, donde se cuenta el buen pastor, que la oveja por traviesa se pierde, se extravía, y el buen pastor no se enfada, no se pone furioso y que se pierda. No, la va a buscar y la pone en los hombros y la lleva a redil. Yo soy el buen pastor. Y hace alegría con los demás pastores que ha vuelto a encontrar la ovejita que se había perdido. Y luego la mujer que se le había perdido algo muy importante para la casa, el dinerito que tenía.
y llama a las demás, alégrense conmigo que he vuelto a encontrar ese tesoro. Y luego la parábola del hijo pródigo. Qué maravilla, ese padre tierno con el hijo, llamémoslo malo, entre comillas, que se había ido, que había perdido todos los bienes que el papá había fatigado, trabajado. No, es tierno también con el hijo aguafiesta, que regresa del trabajo, ve que están haciendo fiesta, pregunta por qué, es porque regresó tu hermano, y este hijo se pone bravo y no quiere participar en esa fiesta. Este papá tampoco se pone furioso para decir, estamos celebrando el regreso de tu hermano, alégrate. No, con ternura le explica, le dice, lo convence. Posiblemente entró. El Evangelio no lo dice porque ya el protagonista es el padre. Y ya ha narrado cómo es este padre. Tierno hasta no más. Por eso una cosa que a nosotros, esta es una confirma. El por qué nosotros hemos tenido siempre la idea de un Dios es bipolar, que un día te ama tiernamente, otro día te manda al infierno con gusto y con rabia. ¿Por qué? Porque el protagonista de la parábola no es el hijo, porque el título de la parábola está equivocado y ha ido esparciendo a lo largo de 2000 años una idea equivocada de Dios, cómo son las cosas, cómo son las cosas. Un título, simplemente un título, que la gente lee, ¿dónde está? Ah, la parábola del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Entonces toda la atención, todos los predicadores hablando del hijo pródigo, que hay necesidad de convertirse. ¿Cómo se convirtió este hijo pródigo? Que está bien, pero muy equivocada la cosa, porque en realidad el protagonista de esa parábola, según Jesús, no es el hijo pródigo, es el padre. El hijo pródigo es el elemento que hace ver cómo actúa el protagonista de la parábola, el padre. Cómo un título equivocado hace equivocar generaciones. Entonces, hoy ya se encuentra varias confirmas en las predicaciones, en la predicación de varias gente, en los libros. En fin, hoy se habla mucho más de que Dios es amor y solo amor, mucho más que hace 100 años, que hace, yendo para atrás. Es una intuición para mí mismo que se ha vuelto una convicción tan profunda que yo no tengo reparo, no tengo miedo de decirla, como quien dice, pero ¿quién eres tú para poder decir algo que casi nunca se dice? O al menos nunca se profundiza y nunca se quiere explicar. Es la intuición que se ha vuelto convicción y que ha encontrado confirma lógica y teológica en varias partes. La otra confirma grande es entender mejor, con más profundidad, la frase que dijo San Juan. Dios es amor. Está definiendo a Dios. Dios es eso. Ese es el confín, que es un confín sin confín, pero que no está confinando o colindando con otra cosa. Es un fin, es una definición que abarca todo el horizonte.
es la esencia de Dios. Dios es esencia. Dios es amor. Y en el lenguaje griego, la lengua es muy precisa. Y no se dice, como decimos nosotros a veces, alcánzame esa cuestión, alcánzame ese chunche, alcánzame ese volado. No, el lenguaje griego es preciso. Si dice es. No es como nosotros a veces que por eso entendemos, es como si hagas de cuenta de que, no, para los griegos, si tú dices es amor, estás indicando su esencia. Y la esencia es el núcleo del ser. Es lo que define el ser. Ese ser es amor, no es otra cosa. Es interesante, es importante esta profundización. Bueno, para mí ha sido uno de los elementos que confirma esa intuición. Luego, naturalmente, entre más uno razona, más se convence y más se encuentra posibilidad de ayudar a los demás a entender. A mí me ha ayudado mucho, sea en la convicción, sea en la pedagogía, en la didáctica de esto, el ejemplo de la madre. Si uno piensa en la madre, en una madre como son la gran mayoría de madres, puede haber alguna madre así desnaturalizada, por decirlo así, pero ordinariamente la madre, así es, como Dios. Una madre siempre ama a su hijo, a su hija, no importa lo que haga. A lo sumo puede llegar a decir, es que tu hijo ha matado a otras personas, por lo tanto lo tenemos que poner a la cárcel. Y si hay la ley de la muerte, lo matamos. Y la madre que dice, sí, es cierto, ha hecho algo, pero por favor no me lo maten, no me lo maten. Eso al final es donde la madre se refugia, que es amor. O sea, es vida para ese hijo y es vida para siempre, es siempre, en todas las circunstancias. Y la madre es lo más cercano, es la imagen de Dios. Y Jesús puede acaso, no, en el Viejo Testamento ya se pone esta figura. ¿Puede acaso una madre renegar del fruto de sus entrañas? La pregunta lleva a decir la respuesta no. Y Dios dice, y bien, aunque puede haber una madre que reniega del fruto de sus entrañas, yo nunca. Tú serás siempre fruto de mis entrañas. Te amaré siempre con amor eterno, decía la lectura de ayer. Y el domingo que viene, 18 del tiempo ordinario, precisamente hará ver cómo Dios es una caricia. Chao. El mastín, ahí está. Ya lo hay. Ajá, entonces, ahora unos minutos de relax antes de empezar la homilía. Y naturalmente las intuiciones posiblemente se dirá más adelante, la intuición de que la frase de Jesús, hágase tu voluntad, no significaba que el Padre
había organizado todo eso, toda la pasión y la muerte de Jesús. Eso vino esa interpretación porque partían del hecho de que el ser humano tenía que pagar adecuadamente y entonces Jesús está pagando en el Getsemaní a Dios Padre adecuadamente. Es una lógica dentro de principios que ahora para nosotros son principios equivocados. Dios no puede organizar un plan de muerte. Acabamos de decirlo. Y al inicio les hablaba de eso, de que en el misal italiano ya no se dice Jesús se ofreció al Padre, se ofreció espontáneamente, voluntariamente, porque ofrecerse ya hace pensar a Dios. Si no, ahora ya no se dice eso, ya se dirá Jesús se consignó, se entregó a los que lo querían matar. Y así tantas otras. Las intuiciones sobre la Semana Santa son las más fuertes, las más profundas, de las cuales hemos encontrado con firma en estos últimos años y precisamente el año pasado. En el Domingo de Ramos, que empieza la Semana Santa, 3-4 días antes, ya leí por casualidad un artículo en el periódico, en el diario oficial de la Conferencia Episcopal Italiana, donde el columnista precisamente decía que eso no es posible, que Dios haya organizado todo esto. En el diario oficial de la conferencia, y no hubo ninguna reacción adversa, nada. Todavía el columnista sigue escribiendo. Al menos eso significa que decir eso, tener esa convicción, no va contra el dogma, no va contra la enseñanza de la Iglesia. La Iglesia dice que puede ser, aunque hasta ahora se ha preferido otra interpretación. Pero bueno, yo estoy seguro que eso será cada vez más. Ahora el año que viene, ¿verdad? Vamos a ver qué se dice en la Pascua. Nos oiremos de nuevo. Y así, la intuición de Fray Juan Dunsescoto sobre la encarnación, que Jesús no se ha encarnado, que el Verbo no se ha encarnado para quitarnos el pecado, para salvarnos del pecado. Se ha encarnado porque Él es el primero en todo. La encarnación es la visibilidad histórica de lo que en la mente de Dios estuvo desde el principio. Y eso sucede también con nosotros, que lo primero en la intuición o lo primero en la planificación es lo último en la ejecución. Cuando ustedes van a comprar, la carne al supermercado, en lo primero en la mente
es comprar la carne en el supermercado. Lo primero es la organización. Sin embargo, comprar la carne es lo último en la ejecución. Esto para entender el gran misterio de la encarnación. Fue lo primero en la mente, en la voluntad de Dios, crear la humanidad de Jesús en la cual se encarnara el Verbo y fuera la persona humano-divina de Jesús, en el cual, por el cual y para el cual todo ha sido creado y todo hemos sido creados. Entonces, el nacimiento de María Virgen, en el seno de la María Virgen, ha sido la visibilidad histórica de esa realidad primera. Por eso se llama, Duns Scoto la llama el primado de Cristo. Y tantas otras cosas que iremos oyendo. Ahora les queda un minuto para relajarse, para escuchar la homilía. Aquí, Roberto. Y que el año que viene hace la profesión solemne. Dice
En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos, todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se le echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera, mandó sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieran fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, entre ellos vio a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es la felicidad? Niños, niñas y sobre todo jóvenes que hablan frecuentemente de este tema. Y cada uno de ustedes, como cada uno de todos, creo, queremos la felicidad. Entonces, frecuentemente lo exigimos como un derecho. Tengo derecho a ser feliz. Y es cierto. Pero, ¿qué es la felicidad? Las lecturas de hoy nos hablan de eso. La primera lectura del profeta Isaías nos dice que habrá un futuro con el Mesías, habrá un futuro cada vez más luminoso y se llegará al final cuando ya todo lo peor, todo lo que hace sufrir y morir, no habrá. Y Dios enjugará las lágrimas de nuestros ojos y nos dirá como hace una mamá con el niño que se cayó y llora: ya pasó. Dice el Señor, porque este tipo de mundo ya pasó. Y enjuga nuestras lágrimas. San Pablo dice que uno puede mantener una sustancial felicidad o serenidad, si querramos, simplemente acogiendo lo que hay. Si hay abundancia, bien. Si no hay abundancia, no te desesperes.
Y el Evangelio que acabamos de escuchar, un banquete, un rey, un banquete porque su hijo se va a casar. Y claro, están los invitados de primera, amigos importantes, adinerados, y los invita, por supuesto. Sin embargo, parece que estos amigos o no les interesaba o no estaban contentos que el hijo del rey se casara, tuviera esta boda. No fueron, con excusas diversas. El rey entonces mandó a invitar a toda la gente que se encontrara por la calle, en los cruces de camino. Y ciertamente no eran de primera esta gente que iba a trabajar, caminaba a pie por las calles y se llenó el lugar donde estaba el banquete. El rey, como se hace en estas ocasiones, fue a saludar a todos los que habían llegado al banquete. Encontró uno que no tenía el traje de boda. Aquí, naturalmente, no se trata de un traje exterior, sino del traje interior. Evidentemente, este fulano no solo no estaba contento con que el hijo del rey se casara, sino estaba contrario. No condividía nada de lo que el rey sentía, de la alegría de la boda del hijo. No combinaba con el rey, no estaba de acuerdo. Su vestido interior no estaba en ese tono. Y entonces no podía estar en la boda, porque allí se está quien considera cosa bonita la boda del rey, del hijo del rey. Un banquete. Para los hebreos, el banquete era el símbolo de la alegría, de la felicidad que no termina. Un poco para nosotros también. Sin embargo, le damos menos importancia que en ese tiempo. Para los hebreos, el símbolo era precisamente de la felicidad. Por eso el tema, la pregunta, ¿qué es la felicidad? Cuando una persona es feliz, cuando nosotros personalmente sentimos que podemos ser felices. Aquí cada uno de nosotros tiene su experiencia, solo que a veces o todavía no hemos llegado a hacer un resumen, una síntesis de lo que sentimos como felicidad, o tenemos miedo de equivocarnos y casi, sí, hablamos de felicidad, pero no decimos ideas claras, por decirlo así. Ordinariamente, lo que se dice y lo que se escribe, por felicidad se entiende tener mucha salud, mucho placer, mucho dinero, mucha fama, como los grandes personajes del espectáculo que tienen todo esto. Y los envidiamos porque decimos que ellos sí tienen todo y son felices. Sin embargo, aquí la realidad nos dice que no es así. ¿Cuántas veces leímos en el periódico o en la televisión, vemos la noticia que el tal actor, la tal actriz, se suicidó? ¿Qué pasó? No solo no feliz, sino desesperados, porque cuando uno llega a eso, evidentemente es lo contrario de ser feliz. Y luego hay tantos ejemplos que nosotros conocemos más cercanos a nuestra casa, a nuestro vecindario. Sabemos que en realidad esas cosas no aseguran la felicidad. Eso
No hay seguro de felicidad. Hay seguro de salud, hay seguro de vida, pero no hay seguro de felicidad. Porque de repente, aunque uno tenga todas esas cosas, pero de repente una enfermedad, una desgracia, nos quita absolutamente esa felicidad. Y no solo, es suficiente el temor de que nos venga una enfermedad como el cáncer o ahora como el coronavirus. Es suficiente el temor de tener esas cosas o de que se acaben esas cosas que nosotros tanto buscamos, que ya no podemos estar felices. Solo con el temor. Necesitamos un seguro de felicidad. Ahora, el Evangelio y los santos y la Iglesia nos dicen que sí hay un seguro de felicidad. Sobre dos bases. La base de una buena conciencia y la base de las buenas obras. La buena conciencia, que es observar los mandamientos, todos los mandamientos. Y las buenas obras hacia las personas, sobre todo, que necesitan. Si tenemos esas dos bases, tenemos un seguro de felicidad. En lo sustancial. Naturalmente es un seguro que ya podemos empezar a cobrar en esta vida. Un seguro de vida, uno tiene que morirse para que el beneficiario pueda recibir este seguro. El seguro de la felicidad, con esas dos bases, se puede empezar a cobrar en este mundo. Haciendo eso, ya en nosotros, en la profundidad, hay una profunda serenidad. ¿Qué podemos decir? Felicidad. Porque la felicidad, evidentemente, no es llenar el mundo o el aire de carcajadas. Una profunda paz, una profunda serenidad, una paz, una felicidad verdadera. Ayer fue beatificado un joven, un muchacho de 15 años, Carlos Acutis, en Asís, un millennial muy normal, enamorado de las redes sociales, pero él deseaba todo lo que desean los muchachos normales y usaba todos los medios que la realidad hoy da para comunicarse, para despertar, en fin. Pero tenía esa base. Tenía la base de la buena conciencia, de la observancia de los mandamientos y tenía la base de las buenas obras. Él cuidaba de los compañeros que no lograban entender la lección que había dado el profesor y los ayudaba. Él había llegado al primer año de bachillerato, los 15 años, y tomaba la defensa de las víctimas del bullying en las clases, las cosas que se dan normalmente, y él, esas cosas normales, de la bondad normal, pero era la base de todas las demás cosas que no son necesariamente malas, pero sí hay que ponerles a todas las demás cosas esta base de la buena conciencia y de las buenas obras, de las buenas obras. Jesús resumiría todo esto con esa frase que fácilmente queda en nuestra memoria. Les dice a los discípulos y a toda la gente que lo está escuchando, les dice, háganse un tesoro en el cielo, a donde no llega el ladrón, ni
la polilla. Bien. Oración de los... ¿Y allá quién está? A los padres, ¿eh? ¿Viste los padres de Carlos? ¿Tú lo pusiste? Sí, Ah, sería interesante. listo, ya lo ven. Hemos llegado. Sí, ahí lo ven. Bien, entonces, seamos felices. Pero ya sabemos cuánto cuesta. Pero, ¿queremos o no queremos? Si queremos el seguro de felicidad, debemos de, bueno, poner nuestra voluntad de la puerta un poco estrecha. Y sin embargo vale la pena. Bien, entonces les doy la bendición. ¿Listos? El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos y hermanas. En el nombre del Padre. Amén. 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 Gracias. Gracias, Buenas noches a todos. Tengan un buen bendecido fin de semana. Y noche a todos. Buenas noches a todos. Así bien. Feliz fin de semana. Dios los bendiga. Gracias, Fray Mauro. Gracias, Fray Mauro. Gracias, Fray Mauro. Gracias. Fin de semana para todos. Paz y Igualmente para todos. Igual, gracias, igual. Muchas gracias por este tiempo, Padre Mauro. Dios le bendiga. Que descanse. Gracias.